aquí no se va a tomar, así que vamos a pasar ya de derecho nomás a lo que es la parte teórica, que tenemos el desarrollo en el apunte. Bien, fundamental, pilares de la universidad, ¿sí? Fundamental, ¿saben cuáles son los 4 pilares de la universidad? Sí, o sea, los 3 más importantes, el cuarto y el tema de la misión, ¿sí? ¿Sabes? Gestión. Sí. Rocío, ¿querés decir algo? ¿O se te Sí, que prende el el micro? cuarto era gestión, profe, ¿no? Sí, sí, sí. Ya después lo vemos, pero justo estaba ahí presentado, por eso dije 4 y después me quedé. Está bien, sí es gestión el que falta. Pero bueno, que más o menos sepan cuáles son, cuál es el rol de cada uno, ¿sí? Específicamente cuál es la función. A ver, me voy a achicar porque si no me estoy viendo yo y no estoy viendo toda la presentación. Bueno, esto que les decía, pilares fundamental, chicos. No pueden no saber esto. Cómo, ahí, bueno, Rocío decía justamente este cuarto, cómo juega la gestión en estos 3, más o menos la función. La misión, ¿qué es específicamente la misión? ¿Cuál es la misión de la universidad? Esto sí se va a ver. Dentro de Díaz Sobriño, esto de los sueños me parece complicado de evaluarlo. No sé si se acuerdan de que Díaz Sobriño hablaba de esto de que había una premisa y sueños, que el sueño en realidad es como la utopía, lo que realmente tiene que ser la educación y que obviamente sin este sueño es imposible llevar a cabo, digamos, por así, le estoy tratando de hacer como un resumen para que entiendan por qué está la palabra sueño ahí, más allá de dormirse una siesta a esta hora, o hay gente que todavía ni almorzó, y la siesta es más tarde. Pero me refiero que él específicamente habla de que si no tenemos a nivel sociedad sueños, esta como necesidad, como este lugar idílico para la educación, es imposible que justamente lleguemos a pulirla de tal forma de que empiece a la educación a tener la importancia y la responsabilidad que tiene con respecto a las personas, ¿sí? Decime, Rocío. Ahí Abrí cuando micrófono. dice que instrumentar y guiar sus acciones en contra de los procesos proclives, ¿qué significa proclives, profe? Lo Ay, tenía anotado para preguntar, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde necesitan conocimientos? Tendientes a la deshumanización. Es como que inevitablemente son acciones en contra de estos procesos que te van a llevar a deshumanizarte. Pero está a favor justamente de una construcción más elevada de la humanidad. Este proclive es que es algo que te tiende a llevarte inevitablemente a la deshumanización. La idea es que no sea esto, ¿no? Eh, a eso se refiere con proclives, pero en realidad, como les digo, específicamente esto es como muy, muy pesado por ahí para aprendérselo, entonces sí prestenle atención a estas cuestiones de es imprescindible la educación con calidad científica, socialmente relevante, cuál es la función específica de la educación. Básicamente lo que vamos a ver de Díaz Sobriño en el examen es eso. Esto de que, por ejemplo, miren, acá incluso la presentación está marcado. El carácter social y público de la educación impone a las instituciones el rol también social y público, por lo que la formación y los conocimientos han de tener cierto valor social. Entender cuál es la función de la educación y actualmente esto de que no solamente se forma al ingeniero o a las personas de manera intelectual, sino también desde lo moral, desde lo profesional, desde lo social, ¿sí? Es como que eso es básicamente de lo que habla el texto, es lo que ustedes tienen que ir más o menos comprendiendo y específicamente tener en cuenta como estas palabras o estas como definiciones específicas que son las que seguramente se evalúan. Voy a ver, permiso, el chat. Ah, bien, Rocío. Esto de, bueno, lo de los mecanismos de, a veces, no sé si se acuerdan que hablábamos de si nos dejábamos guiar solamente por una educación que responda a lo que es económico, vamos a llevarnos, porque digamos, la mentalidad de mercado nos lleva inevitablemente a procesos a veces antiéticos en el día de mañana, como que no solamente la educación tiene que responder al mercado, sino también a lo social, ¿sí? Bueno, ahí, prestenle atención a esas cuestiones. Bien, a ver, quiero pasar con la flecha y no, en realidad esto es con el mouse. Bien, acá, ¿qué es lo que es la innovación? ¿Cómo trabaja la competitividad en cuanto a la innovación?
cortito, nada tan amplio. Sí, la diferencia entre innovación pública y privada, no sé si se acuerdan cuando hablábamos de lo privado, hablamos de la competitividad de las élites productoras y lo público habla más de la inclusión, innovar para justamente la participación de todos los sectores de la población y demás. Bueno, por eso les digo, lean el apunte para que enriquezcan, digamos, el entramado de palabras y textos y demás. Y después, denle una fuerte repasada en las presentaciones, porque prácticamente casi todo va a estar ahí, ¿sí? Otra de las cuestiones es, bueno, la responsabilidad social de la universidad en el siglo XXI, esto que recién hablábamos, de que vamos más allá de la capacitación profesional y lo económico, es un bien público, forma ciudadanos, no solamente personas, digamos, con conocimientos, sino también con valores, ¿sí? Prestenle atención a estas cuestiones, ¿sí? Bueno, bien, este es el otro texto. Este es más o menos lo que vamos a ver en Díaz Sobriño, el texto de Díaz Sobriño. Yo les estoy pasando como vienen en el apunte presentados. Después, con respecto a las universidades en el mundo post-COVID, esto de las corrientes intelectuales en realidad no es algo que se puede evaluar, porque en realidad es una percepción que tiene el autor con respecto a los distintos tipos de personas, cómo actúan en frente a lo que es el COVID, y sobre todo a nivel educativo los docentes, ¿sí? Pero sí por ahí saber cuál es la diferencia entre estos cuatro, estoy mal con los números, 4 aspectos, que es cuál es la diferencia quizás, o qué es la característica de cada uno, esto de flujo de aprendizaje, no stock de títulos, transversalidad, universidades valientes no sectarias y universidades de consumo. Esto de que las universidades tienen que ser, cuando hablamos de valientes no sectarias, espacios de debate. Esto de universidades de consumo es que justamente el título no sea algo, un trámite, por así decirlo, económico, sino también que tenga esto de formar a las personas, la transversalidad y demás, ¿sí? Bueno, saber más o menos qué es cada uno, identificarlos y listo. Esto sería la primera presentación. Vamos con la segunda que vimos, que es sobre la historia de la tecno, y tranquilos, acá no los voy a matar, simplemente les voy a pedir que obviamente sepan, por una cuestión de cultura general de la UTN, cuándo surge la Universidad Obrera Nacional, cuándo la tecno, por qué se crea, ¿sí? Con qué necesidad. Recuerden esto de que era justamente la posibilidad de que empezaran los hijos de los obreros a estudiar, de la gente que trabajaba en las grandes fábricas y demás, y ellos mismos incluso comenzar a capacitarse, a especializarse en sus cuestiones, en su mano de obra, empezar a tener, bueno, ahí más o menos respondiendo justamente a las necesidades de mercado y a las necesidades de educación en general, y esto de justamente plurificarla para la gente. Esto de, bueno, específicamente estas 3 cuestiones es como que sí o sí, por más que no las vean acá, las tienen que saber cómo surge su propia universidad. Y después, dentro de esto, las principales finalidades no se las voy a tomar, tranquilos. Estaría bueno que supieran esto, pero tengo miedo de hacerlos pisar el palito con respecto a cuántas sedes hay en el país, cuántas regionales. No se las voy a tomar, así que tranquilos. Y sí, lo que me interesa que ustedes sepan, porque son futuros ingenieros egresados de la Universidad Tecnológica Nacional, es cuál es el perfil del ingeniero tecnológico. ¿Sí? Dentro de lo que es la parte de la historia que vimos, dijimos año de creación, tanto de la Universidad Obrera Nacional como de la Universidad Tecnológica Nacional, por qué surge, respondiendo a qué, y el perfil del ingeniero, ¿sí? Después yo les agregué, pero esto no es en el apunte ni nada, si a ustedes les interesa, esto lo agregué después porque no me di cuenta de agregárselo el día que les di la clase, está el organigrama de la facu, ¿sí? De la facu no, de la universidad específicamente, cómo se componen los distintos poderes, qué es lo que hay dentro de las secretarías que hay sí en la facultad, cómo se trabaja dentro del rectorado y demás. ¿Sí? Si a alguno le interesa, yo se los agregué, no me di cuenta de dárselos en la clase, cómo vienen las asambleas de las facultades, el consejo directivo, después cómo surge, después cuando dice decano, vicedecano y demás, todo desde ahí en adelante para abajo es cómo se maneja la UTN Córdoba específicamente.
Pero de ahí para arriba, bueno, está la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior. En ese orden se hace la elección tanto de rectores como de tomar, digamos, decisiones con respecto a la facultad específica, cuáles son las asambleas y demás. Específicamente esto se los agregué después, no me di cuenta de dárselos, pero no es que tampoco se los... No va esto, simplemente esto es si alguno tiene, digamos, la curiosidad de saber específicamente cómo se maneja en sí la universidad y el organigrama, acá está, me piden, yo les mando de vuelta este PPT, que lo agregué después, porque como les digo, me colgué, no se los di. Con respecto a la UTN Facultad Regional Córdoba, tranquilos, no les voy a tomar nada con respecto a cuántas carreras de grado, cuáles son y eso, tranquilos. Simplemente, como les digo, cultura general específica de la Universidad Tecnológica Nacional, años de creación, por qué surge y cuál es el perfil del ingeniero tecnológico. ¿Sí? Cada una después de las regionales tiene sus particularidades, es cierto, pero en sí específicamente la esencia de la UTN es la misma para todas las regionales. Bien, vamos a pasar voy a ir cerrando las presentaciones que ya vimos. Si alguno en este momento quería preguntarme algo de las dos anteriores, acabo de cerrarlo, pero si no me avisan y las vuelvo a abrir. Pero vayan haciéndolas, la idea justamente ahora es esto, que vayamos sacándonos las dudas, de especificarles más o menos de qué vamos a hablar en el parcialito, qué vamos a preguntar y demás. Bueno, última parte del bloque número 1, la educación y el rol del ingeniero en el siglo XXI, el informe de Delors, no sé si se acuerdan que hablamos de la educación, los 3 elementos de la educación. La primera parte del informe hablaba sobre las tensiones. Bueno, esto de las tensiones, esto de globalización versus localización, universalización versus individual, todo esto no va. Sí va, presten atención ahí, a los 3 elementos de la educación. Esto de la educación es un factor indispensable para conseguir la paz, es fundamental para el desarrollo más humano de las personas y de la sociedad, y, aunque hay otros medios para lograrlo, la educación es el más importante. Si estos 3 elementos, sí, prestenle atención. La primera parte del informe de Delors, no hay problema, eso no lo voy a tomar. Sí, voy a tomar esto. La segunda parte, los pilares de la educación. ¿Sí? Esto de entender qué es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes, aprender a hacer. Y por último, en el informe muy cortito, se habla de aprender a enseñar y aprender a aprender. Estos 2 que quedan son optativos. Todavía no los tengo pensado evaluar, pero estudienlos, léanlos por las dudas, porque son todos, digamos, específicamente pilares de la educación. Pero los que más hace foco este texto del informe de Delors es a los primeros 4. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a hacer. Saber qué es cada uno es lo ideal. Después de ahí, todavía esta pregunta no la tengo creada, no, vuelvo a decir, mi idea no es hacer que ustedes desarrollen, así que simplemente va a ser poner o verdadero o falso, como les dije, o elegir opciones o completar quizás cuál es dentro, digamos, del concepto, por ahí a cuál pertenece, ¿sí? A conocer, a hacer, a convivir o a hacer, ¿sí? Tranquilos por ese lado, ¿sí? Les digo, presten atención, lean, identifiquen cuál es cuál y listo. Después seguramente eso decanta por sí mismo en el momento que ustedes estén resolviendo. Bien, acá se viene una serie, no sé si se acuerdan, de toda esta lista. Tranquilos, no es mi idea que ustedes se aprendan. ¿Sí? ¿Está bueno que lo sepan? Sí. Pero simplemente no les digo que se sepan todos estos, probablemente les haga, sobre todo si uno en realidad se pone a ver el listado primero, digamos, gráfico, junto a los otros 2 listados, es más o menos, no digo lo mismo, pero es como la idea general de los otros 3. Entonces está bueno que ustedes le peguen una buena leída, se aprendan algunas que otras palabras, porque la idea probablemente dentro de este gráfico sea al menos identificar 4 de los desafíos del futuro del ingeniero. ¿Sí? Capaz que les ponga opciones y en base a eso ustedes van marcando por lo menos 4 de estos.
Esa es la idea, al menos 4, después si hay más dentro de las opciones, buenísimo. Pero la idea es que más o menos vean este gráfico, ¿sí? Que es como el que resume el resto. Bien, pasamos a ética e ingeniería. No los quiero matar con respecto a ética e ingeniería, pero sí me interesa que sepan qué es la ética, cómo funciona con respecto a la ingeniería y cuál es la diferencia con la moral. ¿Sí? Sobre todo, presten atención a este cuadrito que tenemos acá, la diferencia entre ética y moral y cómo juega la ética con respecto a la ingeniería. Bien, ahí cerramos ya el bloque número 1. Vamos a pasar al bloque número 2. Acá ya habíamos empezado a hablar de ingeniería. Bueno, vayan prestándole atención a cuáles son las características de la ingeniería que vienen planteadas en los distintos textos. A mí particularmente me parece súper interesante que ustedes sepan esto de, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que tendría que haberles hecho una presentación específica con los triangulitos? Háganla ustedes con respecto a hacer un triángulo y poner ciencia pura, ciencia aplicada e ingeniería. Pero que decía justamente este concepto de los ingenieros de las Torres de Marfil de Hardy Cross, que en realidad estábamos hablando de una sola triada dentro de otras trilogías en las que cabe la ingeniería. Esto de ciencia pura, ciencia técnica e ingeniería, esto de teoría económica, finanzas e ingeniería, y las relaciones sociales, las industriales y la ingeniería. ¿Sí? Háganse ese triangulito que yo les decía en ese momento que se los estaba explicando, porque es interesante que ustedes sepan que la ingeniería no está solamente inmersa en la ciencia pura, en la aplicada y en la ingeniería, sino también hay otras triadas en donde la ingeniería también tiene un rol. ¿Sí? Que ustedes sepan cuáles son esas triadas está buenísimo. Profe, una Sí. pregunta. ¿Es ciencia pura, ciencia aplicada y...? Ingeniería, pero en realidad estas 3 primeras que figuran acá las podemos relacionar con las primeras. A ver, acá, me voy yo con la flecha. Estoy apuntándoles con mi lapicera y claramente ustedes no ven dónde pongo. Estas 3, básicamente, son estas mismas. ¿Sí? Ciencia técnica, ciencia aplicada. De hecho, incluso cuando vayamos, ahora cuando sigamos viendo la diferencia entre técnica y tecnología, vamos a hablar justamente de que la ciencia aplicada es la técnica. ¿Sí? Entonces, las triadas son estas: ciencia pura, ciencia técnica, ingeniería, teoría económica, finanzas e ingeniería, y relaciones sociales, relaciones industriales e ingeniería. Está bueno que ustedes sepan que la ingeniería no solamente está circunscrita a estas 3 primeras, que son las mismas que estas 3, sino más bien a estas otras también. Y es más o menos, a ver, si nosotros vamos leyendo a conciencia el apunte, estamos prácticamente diciendo, con otras palabras, no digo lo mismo, pero sí vamos enriqueciendo cuál es la función de la ingeniería. No solamente es responder a una técnica o a la ciencia, sino también tener en cuenta cuestiones económicas y financieras, también que lo social nos atraviesa. Incluso cuando vamos a hablar de método ingenieril, ya vemos que una de las grandes premisas es: el ingeniero no elige sobre qué problema trabajar, sino más bien, por así decirlo, el problema lo elige el ingeniero. Es como que justamente el ingeniero ve un problema y le busca una solución, no es que elige qué estudiar. Y ahí justamente está metiendo lo social dentro de la triada. Entonces, si uno es un poco más bicho y presta atención a lo que les digo, por eso les decía, lean primero el apunte, enriquezcan el lenguaje y después estudien de las presentaciones, así entienden mejor. Van a ver que todo el tiempo estamos hablando de cuál es el rol de la ingeniería, cuál es el rol de la educación en la ingeniería y demás, ¿sí? Ya sea en el bloque número 1 como en el bloque número 2. Hay conceptos puntuales, pero todos siempre están relacionados. Esta relación, por eso es que, chicos, no sé quién quiere hablar, o termino la idea y ya les dejo hablar. Por eso es que en el práctico 3 y 4 les pedí justamente que cuando hicieran la resolución fueran echando con un poco de teoría, porque la idea es esa, que ustedes se den cuenta que inevitablemente todo está relacionado con todo y todos los conceptos decantan en el que sigue. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, se prendió un micro ahí de manera accidental. Vamos con la ciencia y su método. ¿Qué es la ciencia? Obviamente. ¿Cuál es la diferencia entre formales y fácticas? Esto
lo tienen que saber. Dentro del método científico, ¿cuál es el método? ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Sí? Esto sépanlo, obviamente, les voy a poner opciones y demás, pero digo, vayan aprendiéndolo. Con respecto a la tecnología, la diferencia entre tecnología y técnica, esto que hablábamos hace un ratito, ¿sí? La ingeniería, específicamente dentro de la ingeniería, como ya lo habíamos visto al principio, el tema de ingeniería, no sé si lo voy a tener en cuenta esto específicamente, pero sí, ¿cuál es el ingeniero? ¿Qué es lo que hace? Esto de fundamenta su campo ocupacional en la aplicación de conocimientos de ciencias naturales, mediadas por la utilización de herramientas matemáticas, ¿sí? Con la idea de transformar la materia, de proteger y preservar el medio ambiente. Miren, de hecho, piensen, este concepto, ya cerré las otras presentaciones, pero este concepto del ingeniero tranquilamente está englobando todo ese listado de acciones, o cuáles son las acciones para el ingeniero en el siglo XXI, todo ese listado que habíamos visto antes, que les dije, esto no, básicamente este concepto los engloba, inevitablemente. Por eso les decía también en los desafíos que más o menos, al menos 4 identifiquen y demás. De hecho, saberse este concepto los va a ayudar a identificar después el cuarto, los 4, digamos, aspectos específicos de la otra presentación. Bien. Seguimos, esto no. Bien, cerramos, ya terminamos con esto y ya casi que los voy a liberar. Ojo. Última presentación, el quehacer de la ingeniería. ¿Qué es el método ingenieril? Esto que decíamos hace un rato, no es libre de seleccionar el problema que le interesa. ¿Qué pasa con la solución ingenieril? Es la más óptima, ¿sí? Lo va puliendo con los diferentes pasos. ¿Por qué, digamos, justamente hay una diferencia con respecto al método científico? Porque, por un lado, el científico parte de una proposición de hipótesis y el método ingenieril se fundamenta en el aprendizaje, en el pensamiento creativo, en la detección de necesidades, ¿sí? Esto del método ingenieril, obviamente que es sumamente importante que ustedes lo sepan. Denme 2 segundos que... Bien, el esquema de trabajo. Es un montón, ustedes van a ser futuros ingenieros y obviamente deberían sabérselos todos, pero como les digo, la nota de este parcialito complementa las otras, no es mi idea reventarlos con preguntas o lo que sea. Lo que más probablemente les haga hacer es, voy a tomar una serie de puntos de este esquema y les voy a hacer elegir probablemente cuál es el más óptimo. ¿Sí? Quizás se los mezclo y ustedes van a ver de entrada, si ustedes el orden, y que cada punto siempre va a llevarte al que sigue. No es que yo voy a agarrar del 1 al 8 y les voy a decir, bueno, este está bien, este está mal. No, yo probablemente agarre intercalados, pero inevitablemente, si uno sigue una línea dentro de esos puntos, va a ser el esquema de trabajo como corresponde. No sé si se entiende lo que les quiero decir. Les voy a dar opciones de un esquema de trabajo específico en el que probablemente no sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino que sea, por decir, no estoy mirando en este momento el listado, le estoy mirando la cámara incluso. Pero digo, les tiro el punto número 1, el 5, el 10, el 14, y ustedes tienen que identificar si ese orden es el correcto. ¿Se entiende un poco? Si ustedes lo leen a conciencia y prestan atención, se van a dar cuenta que si no hago este paso no voy a poder pasar a este. Entonces quizás esta opción que le puse en donde están mezclados no es la mejor. Me parece que es esta. ¿Se entiende ahora? ¿Alguien me puede contestar si se entiende? Porque... Sí, profe, sí se entendió. Entonces, Sí, presten profe. atención. Bien, presten atención. No les digo que se lo sepan, pero sí que comprendan que viene un orden y que ese orden, inevitablemente, si no lo seguimos, no nos va a llevar al que sigue. Es así. Y básicamente ese va a ser, digamos, la forma de evaluarlos, el esquema de trabajo del método ingenieril. Vuelvo a decirles, la idea es que ustedes se sepan los 14 puntos. Pero a veces es complicado aprender de memoria y no es la idea que ustedes sepan de memoria, sino más bien que entiendan que tienen que seguir una serie de pasos.
Bien, con respecto a las sociedades de conocimiento, básicamente saber qué son las sociedades de conocimiento. Uy, se me pasó rapidísimo. Saber específicamente a qué nos referimos con sociedades de conocimiento y después de ahí se terminó, ¿sí? Vuelvo a decirles, tranquilos,